Bienvenido a Oko Art Magazine, un espacio sobre arte y cultura producido por Oko Art Gallery y escrito y dirigido por Lulú Bell y Ana Magriña. Buenas tardes, soy Ana Magriña y les doy la bienvenida a la 7ª entrega de Oko Art Magazine. Hoy nos acompañan varias obras de arte, la escultura de Mercedes Elvira, los cuadros abstractos de Francisco Mayor y las flores de Clara Ochoa. Un saludo a quienes nos escuchan y ven a través de Radio Hermes todos los lunes o a través de nuestro canal de YouTube Oko Art TV cuando quieran, al cual por favor les pedimos que se suscriban para mostrar su apoyo a nuestro programa. Eso es. Hola, soy Lulú Bell y el programa de hoy incluye una entrevista a Raquel Ariguita, actriz y productora de teatro independiente, el espacio ¿Sabías qué?, en el que Carlos González nos cuenta curiosidades sobre el jazz, y la agenda cultural de Carlos y Ana. No se lo pierdan. Por desgracia ya terminó la exposición 21-21 aquí en Oko Art Gallery, pero afortunadamente el magnífico cuadro de Lita Cabellut titulado After the Show nos seguirá acompañando en la siguiente muestra. El retrato de la mujer es tan expresivo que siempre pienso cuando la veo, si esta mujer hablara. Pues ese sentimiento lo describió mucho mejor el periodista y escritor Luis María Ansón hace unos días en el suplemento cultural del periódico El Mundo. Él dice: la pintura de Lita Cabellut es una poesía que se ve y no se oye. Me encanta esa descripción. Ansón describe el estilo de Lita como un hiperrealismo singular, con ramalazos de Bacon y Pollock, y una profundidad con la que consigue inquietantes retratos psicológicos de Sigmund Freud, Federico García Lorca, Nureyev y Stravinsky, que desgraciadamente son mucho menos conocidos por el público que los de Frida Kahlo y Coco Chanel. La pintora española, mucho más reconocida fuera de nuestras fronteras que en España, ha recibido innumerables premios a los que recientemente han sumado uno más. Holanda, con su rica tradición pictórica, la acaba de nombrar Artista del Año 2021. Pues desde aquí nuestra más cálida enhorabuena a Lita Cabellut, y a los oyentes que estén por Madrid les invitamos a ver el cuadro de gran formato en cuestión, que nos seguirá acompañando en la siguiente exposición de Oko Art Gallery. La nueva muestra denominada Impulso, recuerden, toman nota, se inaugura el 5 de marzo, aquí mismo en la calle Espalter número 13 de Madrid, entre el Museo del Prado y el Parque del Retiro. Impulso reunirá pintura, fotografía y escultura de artistas emergentes, consagrados e históricos bajo un mismo techo, gracias a la dedicación de Carmen Bescós y José Antonio Camacho, codirectores de la galería. Hoy damos la bienvenida al programa a Raquel Ariguita, actriz de teatro, cine y televisión, que tiene su propia compañía de teatro independiente llamada The Acting Company, que dirige junto a su marido, el dramaturgo Charlie de Villeroy. La verdad es que fue un placer hablar con ella, Ana. Es simpaticísima y me lo puso muy fácil. Me alegro. Así que vamos con la entrevista. Vamos. Esta tarde en Oko Art Magazine hablamos de teatro con la actriz Raquel Ariguita, actriz de cine, teatro y televisión y además productora teatral. Ahí es nada. Nos acompaña para hablar en Oko Art Magazine de su vida actual, de sus proyectos, de su trabajo y de cómo ve el mundo del teatro ahora mismo, en esta época en la que estamos viviendo. Raquel, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchísimas Bienvenida. gracias a ti, Lulú. Muchísimas gracias por invitarme y me encanta estar con vosotros compartiendo un ratito, aunque sea así virtualmente. Sí, pero bueno, así ya nos estamos acostumbrando a esto, ¿verdad? De la tecnología, por lo menos podemos charlar, que es de lo que se trata. Nos acerca un poquito, sí, porque hemos estado bastante aislados y bueno, esto es una ayuda. Esto es una ayuda. Eso es, luego hablaremos un poco de qué es lo que hacemos ahora en esta época. Pero para empezar a conocerte un poco, cuéntanos, ¿cómo llegas al mundo de la actuación? ¿Es vocacional? ¿Llegas de casualidad? Cuéntanos. Pues mira, Lulú, la verdad que es una cosa, yo, siento que es vocacional absolutamente. Mi padre además
era actor en su juventud, fue actor, ya no vive porque mi padre me tuvo a mí muy mayor, digamos, pertenece a otra etapa del mundo. Sí. Nació en 1910 y era actor pues en su juventud, pero luego pues no pudo seguir y yo creo que eso me viene desde siempre. Lo que pasa que yo no me atreví, digamos, a dar el paso porque, bueno, pues la vida me llevó por otros derroteros y no me atreví a dar el paso en serio de meterme en esto de lleno hasta bastante tarde, hasta los 30 años aproximadamente. Aunque siempre desde los 18 había estado en televisión haciendo spots y publis y trabajé bastante, pero nunca me había formado y me lo había tomado tan en serio como para que fuera el centro de mi vida, ¿no? Y ya un poco más mayor, a esa edad, pues me aventuré y la verdad que a partir de entonces ya se convirtió en todo para mí, porque realmente la actuación, vamos, es lo que me hace... Lo que te hace vibrar, ¿no? Vibrar y sentirme feliz permanentemente, sí. Lo entiendo perfectamente. Y hablando de eso, porque has hecho cine, teatro, televisión, ¿dónde te sientes mejor? ¿En el, pues mira, en el teatro? Es que son ámbitos tan diferentes en los que el trabajo se aborda de una manera muy distinta, incluso la sensación, el después, es muy diferente, porque como yo digo, cuando haces algo en televisión y estás grabando una serie o algo así, el trabajo es, no sé cómo decirte, terminas exhausta, ¿no? Porque es mucha concentración mental, es un tipo de trabajo más técnico, vamos a decir. En el teatro pones toda la pasión porque todo el trabajo es previo. Es en los ensayos con el director, es en la preparación de tu personaje, es en el estudio del texto, pero cuando se abre el telón, digamos que ahí no estás trabajando, estás fluyendo, estás disfrutando, estás siendo pues ese personaje, te estás convirtiendo en parte en ese personaje y entonces cuando terminas no tienes cansancio, por lo menos yo lo vivo así, tienes euforia porque, bueno, pues has hecho una especie de catarsis, ¿no? Emocional, es muy diferente, pero si me preguntas en qué me siento mejor, pues lo cierto es que yo hago mucho más teatro que lo demás, me muevo más en teatro, pero por una razón sencilla. Porque para hacer televisión dependes de los demás. Claro. No eres tú, dependes de un montón de personas que toman esa decisión para que tú puedas participar en un proyecto. Y para hacer cine también, ¿no? En cambio, el teatro, aunque también puede ser si vas a entrar en una gran producción y demás, dependes, pero también te puedes autogestionar. Entonces, nosotros, mi marido y yo, que tenemos una compañía, nos hemos aventurado y seguimos en ello. Poniendo proyectos en marcha con dificultad, sin dificultad, en estos momentos duros y en todo. Como se pueda, ¿no? De eso vamos a hablar, de la compañía que tienes con tu marido, que también es actor y dramaturgo, Charlie Le Villeroy. Charlie Le Villeroy. Eso es, escribís vuestras propias obras y las ponéis en pie, ¿no? Y hacéis pues la mira, producción. La gran mayoría son textos de Charlie, porque Charlie es escritor también, dramaturgo, como has dicho, y la gran mayoría de las veces además ejerce de director, bien sea a mí sola o con otros actores o bien sea si él está en escena también, o sea que él hace un montón de papeles de director. Sí, varios roles. Y en otras ocasiones pues me dirige a mí sola o con otros actores, ¿no? Pero también ha habido alguna ocasión en la que hemos abordado algún texto que no es suyo, pero la dirección normalmente sí que ha sido suya. Así que sí, la productora o la compañía que tenemos se llama The Acting Company. Sí, y ya que también creo que es escuela de teatro, ¿no? Sí, porque Charlie durante muchos años ha ejercido como profesor de actores o como coach y entonces, bueno, pues en épocas de forma más activa, en épocas un poco menos, porque también si estamos muy ocupados con proyectos y con teatro, también su tiempo es más limitado, pero siempre ha estado dando clases de teatro, más él que yo en alguna ocasión también he afrontado el llevar algún grupo adelante, pero sobre todo él, sí. ¿Y actualmente con qué estáis trabajando? ¿Tenéis alguna obra en pie o la vais a repetir? Porque hace muy poquito estuvimos, teníamos noticias de la última representación, La mirada interior, que creo que ha tenido bastante éxito. Bueno, La mirada interior no fue la última obra que tuvimos en cartel. La penúltima. ¿Vale? La mirada interior la hemos tenido 3 veces en cartel. Una vez la tuvimos en una sala de Madrid pequeña, en la Off Latina. Después estuvimos en el Teatro Lara
Y después estuvimos en Buenos Aires, este último verano, ¿no? El anterior, porque en este pensábamos ir y con la pandemia no pudimos. Sí, sí. Estuvimos en Buenos Aires haciendo La mirada interior, que esa fue la última vez que la hicimos, y hicimos también otras 3 obras. Fue un ciclo de obras nuestras que hicimos allí en Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero ya te digo, la última que hemos hecho aquí en Madrid no ha sido La mirada interior. Hemos tenido recientemente en la Sala 9 Norte Teatro, que está en la calle del Norte número 9, en Noviciado. Hemos tenido El último cartucho, que era un texto que en este caso, ves, no era nuestro, no era de Charlie, pero que Charlie hacía de director y actuaba conmigo, éramos los 2 personajes y estuvimos allí pues 4 meses con muy buena acogida. Lo que pasa que, bueno, luego paramos porque estamos con otros proyectos y ahora mismo tenemos en mente una obra preciosa que se llama Mi nombre es vida, que, bueno, título precioso, sí. Es un unipersonal, que es un texto de Charlie, que actuaré yo, y habla del Holocausto, básicamente, pero es la vida de 3 mujeres, generaciones de mujeres, la antes, el durante y el después de ese momento terrible de la historia del Holocausto nazi, ¿no? Sí. Y esta obra, pues, está preparándose, pero es una obra que requiere bastante preparación en cuanto a condiciones técnicas y lugar, y entonces pues va a llevar su tiempo. Y como la verdad que ahora las cosas están bastante difíciles, sí, lo sé. No hay que impacientarse y hay que tener... Pues, eso es, hay que trabajar de otra forma. Eso te iba a preguntar, ¿cómo veis ahora, en qué punto crees que está el teatro, la televisión, los proyectos, un poco para los actores? Parece que se arrancan, se paran. El mundo del actor, el mundo de las artes escénicas nunca ha sido fácil, en ningún momento de la historia, ¿no? Pero ahora, pues puntualmente con este momento, pues no es fácil para ningún sector, pero para el sector de la cultura estamos muy azotados, la verdad que tremendo, porque ayudas no hay. Y bueno, pues hay que tener demasiadas medidas como para que muchas salas aguanten estas condiciones, ¿no? Claro, porque hay que reducir el aforo, entonces eso también... Reduce el aforo, la venta de entradas se complica, luego pues hay que tener unos medios de mascarilla y demás que a mucha gente le incomoda, la gente está con miedo, entonces bueno, está difícil. Pero bueno, pues ahí seguimos y sigue toda la profesión porque somos muy valientes, yo creo que somos de los que resistimos, ¿no? Es una profesión de totalmente. Resistir. Y además es que no hay que parar ya, no hay que parar, aunque nos tengamos que adaptar un poco a los nuevos tiempos y hacerlo de otra forma. Y en nuestro programa siempre decimos que hay que romper el miedo, porque todo lo que es consumir, aparte de consumir articultura que es tan sanador, es que también es seguro, porque tú vas con tu mascarilla, el aforo reducido, las medidas de higiene y no pasa nada por ir al cine, al teatro, ni a un museo que tienen espacios grandes. No pasa absolutamente nada. Y yo lo he dicho mucho en mi entorno y con compañeros y con público y con gente de alrededor que realmente la gente tiene miedo y yo pues lo respeto. Pero desde luego en el teatro las medidas son tremendas y la gente se mete en el metro, sin embargo, todos los días, ¿no? Exacto. En el teatro hay una distancia, hay una mascarilla y hay un montón de medidas. Y más higiene. Y no pararse, no pararse. Y ahora que no nos oye nadie, ¿cómo es esto de trabajar con tu pareja? Pues a veces es difícil. Sinceramente, porque primero porque no desconectas, porque al final estás conviviendo todas las horas del día y entonces es que no cierras, ¿no? Claro, estás todo el rato. No cierras y entonces, bueno, pues es difícil también a veces, él me lo comenta, que es difícil a veces la dirección, porque claro, como el proyecto lo creamos juntos, aunque sea su texto y aunque él sea el director, pero yo peleo porque lógicamente lo veo como propio y entonces pues le discuto cosas que a lo mejor si fuera un director con el que no tuviera esa confianza, pues yo simplemente diría, pues esto me dice, esto hago, ¿no? Y soy un poco díscola a lo mejor y se lo complico un poco, pero bueno, creo que también entre los dos, pues entre dos ven más que uno, ¿no? Entonces, todo es por se hace equipo, o sea que al final siempre, ¿verdad? Cuando el proyecto sale ya te das cuenta de que el esfuerzo merece la pena y es positivo. Eso es. Y luego lo que sí que está claro, y eso nos lo comentan siempre, es que en escena la química es innegable porque, bueno, pues hay una confianza que claro, que hace que con una mirada no haga falta más y que enseguida, pues porque en el teatro, como el teatro es una cosa muy viva, que surgen 1000 cosas que pueden ser técnicas o pueden ser del público o pueden ser
de lo que ocurra ese día, pues nosotros salvamos el tema y lo vamos llevando, y lo que uno hace el otro le sigue y perfecto. O sea que mucha suerte y nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros esta tarde, Raquel Ariguita. Un saludo. Y para saber más de Raquel Ariguita y seguir los eventos de la compañía de teatro The Acting Company, pueden seguirla en Facebook en Raquel Ariguita o en Acting Company Madrid, todo junto, y en Instagram en Raquel Ariguita, todo junto, o en acting.company. Y para información sobre sus producciones y sus clases de interpretación, busquen las palabras The Acting Company Madrid interpretación y les saldrá en el navegador, les saldrá enseguida la página web correspondiente. Eso es. Y ahora pasamos a la sección ¿Sabías qué? De Carlos González, quien hoy nos cuenta algunas curiosidades sobre el jazz. Adelante, Carlos. Hola a todos. Hoy nos vamos a acercar lo que para muchos es el mundo difícil del jazz. Y lo vamos a hacer como tenemos por costumbre en esta sección, a través de algunos datos curiosos y alguna que otra anécdota. Se suele decir que el jazz nació en Nueva Orleans, estado de Luisiana, en 1895. Pero el jazz no es natural de Nueva Orleans ni nació de padres biológicos en ese año. Como toda música popular, el jazz es hijo de muchos lugares, personas e influjos. Se dice en ocasiones que es una descendencia africana, educada en términos europeos, en un mundo diferente a ambos, Estados Unidos. Existen diferentes teorías sobre cuándo se usó la palabra jazz por primera vez. Y como sobre todo lo que no se tiene certeza, el origen de la palabra que da nombre a este género musical se encuentra a medio camino entre la leyenda y la historia. Y así, para algunos apareció por primera vez en 1913, cuando los jugadores de béisbol y periodistas deportivos en California usaron el término jazz como sinónimo de entusiasmo. Otros dicen que fue para describir una música improvisada en 1915. Pero la teoría más extendida y dada casi como oficial es que el nombre de jazz surgió en los momentos previos a un concierto de The Original Dixieland Band, cuando alguien del público gritó "Jazz it up, boys". Ese término jazz, con dos S en vez de dos Z, se trataba de una palabra de jerga afroamericana, con la que se hacía referencia al sexo, del placer corporal al musical. Aunque los principales músicos y donde se gestó este género musical ya sabemos que eran afroamericanos, a este grupo, The Original Dixieland Band, se le otorga el nacimiento del jazz, siendo todos sus componentes blancos. Y además fue los que tuvieron el honor de hacer la primera grabación de un disco de jazz en 1917, vendiendo 1 millón de copias. Cosas de la segregación racial de la América de principios del siglo XX. El jazz nació entre las clases sociales más bajas de Estados Unidos y como modo de expresión y denuncia de la discriminación racial. Pero su desarrollo también tuvo un importante papel en los inicios del feminismo. Las mujeres comenzaban a tener más libertad, eran los felices años 20. Comenzaban a beber, fumar, vestir con más libertad y a exigir el derecho a voto. Y el jazz era reflejo de ello, al ver cómo además había numerosas mujeres intérpretes en el escenario de este género emergente. Pero desgraciadamente también ha habido casos como el de Billy Tipton, un extraordinario ejecutante de jazz y director de orquesta que hasta su muerte en 1989, en la realización de la autopsia, se descubrió su verdadera condición. Era mujer y su verdadero nombre era Dorothy Lucille. El jazz, como otros productos genuinamente americanos, actuó como herramienta en la política exterior de Estados Unidos. Y así, en 1965, el Departamento de Estado decidió enviar a los mejores músicos de jazz al extranjero en muestra de su compromiso con la libertad.
Y así, en plena Guerra Fría, artistas como Dizzy Gillespie, Louis Armstrong, Duke Ellington, Thelonious Monk o Miles Davis visitaron países en desarrollo del tercer mundo para acabar con cualquier indicio de marxismo en dichas sociedades. Incluso algunos de ellos se reunieron con jefes de Estado. Llegaron a millones de ciudadanos a través del lenguaje que todos los seres humanos somos capaces de entender, la música. Pero la confluencia de políticos y músicos da también para la que quizás sea la anécdota o leyenda más famosa del jazz. En 1953, Louis Armstrong coincidió con Richard Nixon, entonces vicepresidente de los Estados Unidos, en el aeropuerto de Nueva York. Nixon, gran admirador del músico, se ofreció para agilizar el tránsito tedioso, cargando con una de sus maletas y haciéndolo pasar por el acceso de autoridades, evitando así el paso por aduana. Sin saberlo, Nixon coló de contrabando lo que Armstrong llevaba consigo en su maleta, más de 1 kilo de marihuana, sustancia a la que el músico era muy aficionado. Pero volviendo a lo estrictamente musical. La música jazz goza de la extraña etiqueta de ser elitista y difícil de comprender, y por tanto no es muy popular entre el gran público. Pero, ¿qué jazz? Este género musical cuenta con más de 100 años de desarrollo y con más de 40 subgéneros, que a veces es difícil encuadrarlos dentro del jazz, como así en ocasiones los ortodoxos, que siempre los hay, tratan de defender para velar por la incomprensible pureza de un género musical que, si por algo se caracteriza, es por tener sus orígenes en la mezcla de pigmentos africanos, aceites europeos y cuenco americano. Es difícil no encontrar en alguno de la cantidad de subgéneros que tiene jazz, no encontrar, como digo, esa sensación que provoca la música en el ser humano. Como decía el ya mencionado Louis Armstrong, cuando le preguntaron cómo explicaría el jazz, qué es el jazz, Louis Armstrong contestaba: si me lo tienes que preguntar, es que no lo entiendes. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando Oko Art Magazine, un programa producido por Oko Art Gallery para Radio Hermes y también ahora en YouTube en nuestro canal Oko Art TV. Gracias, Carlos. Oye, fascinante y triste lo de Billy Tipton, que luego a su muerte se descubrió que era Dorothy Lucille. Uh-huh. Es una además de las tristes historias de las que está plagada la historia del arte y de la música en concreto. Sí, así es. Y muchas otras historias también. Bueno, en igual que en el anterior programa dimos ejemplos de la rica oferta cultural accesible online, hoy damos una pequeña muestra de las actividades presenciales en Madrid. Y entre ellas, destacar que el teatro está volviendo con fuerza en la capital. En el Teatro Valle Inclán tenemos una obra con un título extrañamente divertido: El bar que se tragó a todos los españoles, y que está basada en una historia real. Estará en cartel hasta el 4 de abril y, eso sí, dura aproximadamente 3 horas. Las funciones accesibles a personas de movilidad reducida serán el jueves 11 y el viernes 12 de marzo. Teatro La Comedia presenta la obra El Príncipe Constante de Calderón de la Barca hasta el 10 de abril. Y si les apetece más música clásica, en el Auditorio Nacional de Madrid podrán disfrutar de 2 sinfonías inolvidables de Beethoven, la Pastoral y la exuberante Sinfonía número 7. Eso es en calle Príncipe Vergara el 3 de marzo. Si prefieren bandas sonoras, pueden disfrutar de 3 conciertos en marzo de los grandes maestros del cine, entre ellos Ennio Morricone y John Williams, entre otros. El 8 de marzo en el Teatro Real y el 14 y el 27 de marzo en el Auditorio Nacional. Y para los amantes de la ópera, el Teatro Real ofrece Norma de Bellini el 3 de marzo al 19 de abril.
y la ópera británica Peter Brine's de Benjamin Britten desde el 8 de abril hasta el 11 de mayo. Más información en la web teatroreal.es. Y para ir con los niños, los teatros del canal ofrecen el programa Canal Connect del 5 al 14 de marzo, donde el arte, la ciencia y la tecnología se combinan en forma de espectáculos, instalaciones interactivas y talleres para públicos a partir de los 7, 13 y 16 años. Más información buscando Canal Connect Teatros del Canal en su navegador. Y no se olviden, tenemos inauguración en Oco Art Gallery el 5 de marzo en la calle Espalter número 13 de Madrid, al lado del Museo del Prado y entre el Retiro y el Parque del Retiro. Les esperamos aquí. Y con esto hemos llegado ya al final de nuestro 7º programa de Oco Art Magazine. Muchas gracias por haber compartido esta media hora de radio con nosotros y nos vemos por streaming todos los lunes a la misma hora en Radio Hermes o cuando ustedes quieran, ya saben, en la sección de radio de la web de la Galería de Arte que lo hace posible, www.ocoartgallery.com. Y también pueden seguir este y otra programación en nuestro canal de YouTube, Oco Art TV. Y no olviden de apoyarnos suscribiéndose al canal. También les invitamos a que nos sigan por Facebook e Instagram. Saludos cordiales y hasta la semana que viene. Que sean muy buenos. Lo intentaremos.